Buenas noches para todos. Qué gusto y privilegio poder estarme dirigiendo a ustedes a pesar de todas estas condiciones que estamos viviendo. La iglesia sigue avanzando y Dios quiere levantar jóvenes que puedan transformar esta sociedad, que puedan hacer historia a la manera de Dios. Y hoy vamos a aprenderlo precisamente a través de un personaje. Hoy el Señor nos viene hablando a través desde el comienzo de la reunión, con todo este escenario, ese ring de boxeo, cuando tú vas y la das toda por conseguir un sueño y que nada, y que tú trabajas y nada que se da, pero ¿qué pasa? Nada que se da y oras y te esfuerzas y te sacrificas y tú dices y oro y busco al Señor y nada que lo veo. Yo creo que Dios va a hablar esta noche a tu corazón y te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a través del mensaje. Padre, gracias Espíritu Santo, gracias por reunirnos esta noche, así sea a través de dispositivos, así sea virtualmente, Señor, nos podemos reunir para escuchar tu voz y hoy queremos hacerlo con hambre, con un deseo profundo de escucharte, Padre, siendo sensibles a lo que nos quieres enseñar, mostrar. Trae luz, Señor, donde haya oscuridad y dispón todo nuestro ser para escuchar tu voz. Aquí estamos. Fluye, Espíritu Santo. Te invitamos esta noche a cada casa, a cada hogar, a cada vida donde nos estén escuchando, donde nos estén viendo. Allí tu Espíritu Santo toca, habla y conforme lo que cada joven necesita, ministra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy voy a hablar de un personaje muy famoso en la Biblia por muchas razones y por muchas cosas. De hecho es el autor de un libro y voy a empezar de un libro de la Biblia. Y voy a empezar dando algunas pistas. Tiene que ver mucho los que están haciendo el TCD o el tiempo con Dios, el QT Life. Tiene que ver mucho con lo que vamos a empezar a ver durante todo este mes de mayo. Ya hemos hablado acerca de un personaje, pero van a empezar, este mes empieza como es el paso del pueblo de Israel hacia el desierto. Y creo que ya como que tenemos idea. No es Moisés, para los que estén pensando que pueda ser Moisés, es el sucesor de Moisés. Y de Josué queremos, o más bien el Señor quiere hablarnos esta noche a través de la vida de Josué, como siendo un joven, a veces inexperto, siendo un joven tal vez que no era el líder del momento, siendo un joven que estaba tal vez en el anonimato, porque el líder era Moisés, porque el Salvador en ese momento era Moisés, porque Dios hacía milagros era a través de Moisés. Cómo Josué se convirtió en el personaje que pudo ver con sus propios ojos naturales el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Recuerdas esa promesa? En Génesis 12 dice, le dijo Dios a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y mi bendición irá sobre otras familias. En ti serán benditas las familias de la tierra. Y el Señor le había prometido una tierra al pueblo de Israel. Y Dios le dio la oportunidad a Josué. Qué privilegio. Josué fue quien vio realidad esa promesa que le había dado años atrás a Abraham. Y entonces, ¿cómo Josué pudo ver esas promesas? ¿Cómo Josué, que no era una promesa que literal se le habían dado directa o personalmente a él, era una promesa que venía generación tras generación, pero que efectivamente él era el encargado, él iba a ser el que llevaba la batuta para llevar a cabo esa gran misión? Porque Dios les había dicho, siendo el pueblo más pequeño de la época, te voy a poner sobre los grandes pueblos, te voy a dar la victoria, te voy a hacer famoso. Eso fue lo que hizo Dios con Josué. Pero Josué tenía algunas características, precisamente hablando acerca de lo que implica el poder ver realidad nuestros sueños, esas promesas, esas oraciones en espera. Y yo quiero que vayamos a la Biblia. De hecho, Josué es considerado uno de los más grandes líderes militares de la Biblia, uno de los más grandes líderes militares de la Biblia. Y esto de militar tiene mucho que ver con lo que implica, porque cuando tú piensas en la palabra militar, pensando en lo que es un militar auténtico, cuando nosotros pensamos en la palabra milicia, pensamos, y espero que lo pienses así porque la Biblia no lo narra así, guerreros audaces que nada les daba miedo. Cuando yo pienso en milicia, yo pienso sobre todo pienso en los soldados que muchas veces pasan noches en vela haciendo turno. Pienso
dando su vida por otros, defendiendo naciones, países, bueno, tantas cosas, digámoslo así, patriotas que uno puede pensar acerca de lo que es un militar. Y esas condiciones las había desarrollado Josué. Ahora, digámoslo así, ¿cuál es la clave o cuáles son las claves? Y yo voy a hablar de tres cosas que te pueden ayudar y que pueden evidenciar en que vas por buen camino hacia esa promesa o que te pueden llevar al camino correcto. La primera vez que aparece Josué en la Biblia está en Éxodo 17. Bueno, de hecho, no es en la Biblia aparece en Éxodo 17, pero la primera vez que aparece, digámoslo así, en la historia del pueblo de Israel, nos la relata en Números. No sé si ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, le dijo: yo quiero que escojas jefes, de cada tribu escojas un jefe y los envíes como espías para que puedan examinar la tierra a la cual yo los quiero llevar. Y le dio órdenes específicas. Moisés le dijo a cada uno de esos 2 espías: fíjense en la tierra, fíjense en el terreno, fíjense en cómo están las condiciones. Y yo quiero que tú lo mires. De hecho, eso está en Números 14, el capítulo 14, el versículo 6, y voy a permitirme leer desde el 6 al 9. Números 14, del 6 al 9 dice, bueno, voy a leer antes en las instrucciones que dio Moisés. Dice el verso 19 del capítulo 13: observen cómo es la tierra en que habitan, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? ¿Qué les dijo Moisés? Fíjense en la tierra. Ahora, si tú vas al capítulo siguiente, el 14, cuando los espías dan su informe, hay 10 espías que dan un informe sobre las personas que viven en esa tierra. Dan un informe de los habitantes, de los gobernantes, dan un informe de los que hacen parte de esa tierra. No dan informe de la tierra en sí, de lo que había pedido Moisés, sino que dan informe ¿de qué? De las personas. Pero en el caso de Josué y Caleb, que dice la Biblia, el capítulo, ahora sí 14, el verso 6 dice: 2 de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Los 10 espías les habían dicho: no, terrible, allá hay gigantes, nos van a comer, somos como langostas para ellos. En otras palabras decían: somos insectos, somos cucarachas, nos van a matar, nos van a asesinar, nos van a comer vivos. No, es imposible entrar. ¿Por qué? Porque su mirada se enfocó no en las instrucciones que daba Moisés, la tierra, el terreno, no las personas. ¿Qué representaban las personas cuando estamos hablando de los gigantes? Porque eran gigantes, dice ahí que los gigantes de Anac. Y es cierto. O sea, el informe que los 10 espías estaban dando era cierto. Claro que sí, era cierto. Porque estaban dando un informe de los pueblos enemigos. Dios les había dicho: los pueblos que yo voy a entregar en sus manos son más fuertes, son más poderosos, son más numerosos que ustedes. O sea, Dios se los había dicho, eso era cierto. ¿Y qué pasa? Que Josué y Caleb lo sabían, porque si no, no hubieran dado la respuesta que dieron. Ellos no se enfocaron en ese pueblo. Dios ya nos había dicho que la cosa no iba a ser fácil. Dios nos había dicho que íbamos a encontrar muchos obstáculos. Dios nos había dicho que esos pueblos eran más numerosos, fuertes, poderosos que nosotros. Pero a nosotros nos dijeron que nos enfocáramos en el terreno, y ellos se enfocaron en lo que debían enfocarse. La primera característica que vemos en Josué: ve con esperanza al futuro. No pone su mirada en el obstáculo, no pone su mirada en la traba, en lo difícil. Es terrible, no, toca sacrificar mucho. No, esto yo no lo voy a poder hacer, es imposible lograrlo. Ahora recuerda con lo que inicié antes del mensaje: mucha de nuestra pereza, mucha de nuestra parsimonia, mucha de nuestra quietud, pasividad, mucho de nuestro letargo es consecuencia de un temor, de un miedo, de una incredulidad, de decir: no puedo hacerlo, esto es muy difícil.
la raíz de muchas de esas cosas, no siempre, pero sí. Y recuerdo mucho mi universidad, recuerdo mucho cuando yo ya estaba terminando la universidad y la mayoría de mis compañeros ya se estaban graduando y escuchaba, se van a graduar, ya terminaron la tesis. Sucede que a mí, como cosa rara, fue la única de las grupo con el que yo terminé materias que me negaron mi tesis o propuesta de tesis 3 veces. Y yo decía: Dios, estás encarnizado conmigo, ¿qué pretendes? O sea, como que más obstáculos tenía yo. Y yo quiero que miremos un versículo, Éxodo 13, porque quiero que analices la actitud de Josué. Éxodo 13, en el capítulo 13, el versículo 17 y 18, dice la palabra de Dios. Y ese lo leímos ayer, los que hacemos el tiempo con Dios. Éxodo 13, 17 y 18 dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Ay, cuánto nos gustan las rutas cortas. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Si estás escuchando lo que Dios está diciendo, no los envío por el camino más corto o el camino más fácil o el más sencillo. ¿Por qué? Porque cuando lleguen donde los filisteos, en lugar de sacar la garra, en lugar de sacar la casta de la que estaban hechos, en lugar de salir a pelear y sudarla y decir: lo hago, lo que tenga que hacer, para eso estamos, me remango. En lugar de que hicieran eso, dijo Dios: van a llenarse de miedo, van a huir, y no quiero verlos nuevamente esclavizados. No quiero que vuelvan a Egipto. Pero todos sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. Tenían una mentalidad de esclavos, tenían una mentalidad de derrota, se veían peores que los demás porque se miraban con los ojos naturales. No puedo, eso no es para mí, eso es imposible, mejor quedémonos aquí. Lo seguro, lo cómodo es mucho mejor que lo que requiera esfuerzo, sacrificio, que lo que requiera tal vez dar la milla extra, que lo que requiera trasnochar, que lo que requiera madrugar, que lo que requiera un esfuerzo extra. Esa era la actitud del pueblo de Israel. Y por eso Dios dijo: no, de esta manera no. Y sabes, tal vez lo mezclo, lo relaciono con la experiencia que viví en la universidad. Porque Dios me cerró todos los caminos hasta que me dijo: o lo enfrentas o lo enfrentas, no hay otra ruta. No hay otra ruta. Yo tenía que aprender a ver el futuro con esperanza, porque es el entusiasmo, porque es la fe, porque es el ánimo, porque es la disciplina, porque es el compromiso que nos llevan a mirar el futuro con esperanza. Es lo que desarrolla en nosotros los músculos de la fe, esos músculos de hierro que Dios quiere sacar en ti. No va a ser fácil, te lo digo. Escúchame muy bien. Conseguir tus sueños no va a ser fácil. Vas a pasar por desiertos. Si es que no lo estás atravesando, muchos dirán: no, llevo 3 años, ya van a ver. Pero tienes que como asimilarlo tal vez. El camino de la bendición y de la tierra prometida no es el más corto, es el más difícil. Es donde más oposición vas a encontrar, es donde más esfuerzo extra tendrás que realizar. Va a ser sometida a prueba tu fe, tu fidelidad, tu perseverancia. Y claro que lo hizo con Josué, porque recuerdan ustedes ese primero que acabo de decir: ve con esperanza al futuro. ¿Recuerdan qué sucedió, no? Luego de eso, de que dan ese informe, quisieron apedrearlos esos 10 espías. Burros brutos que se quieren ir a suicidar, en otras palabras. Y Dios se enojó. ¿Por qué se enoja Dios? Porque a Dios le duele nuestra incredulidad, a Dios le duele nuestra parsimonia, porque a Dios le duele nuestra pereza, el conformismo, porque es la manera como le decimos: no, Señor, no creo que lo puedas hacer a través de mí. Esto está muy difícil, esto está imposible.
a Dios le parte el corazón y le dice entonces a Moisés: ¿sabes? Toda esta manada se va a quedar en el desierto. Ninguno de estos va a poseer la tierra. No están dispuestos a pelearla, no están dispuestos a ser aguerridos, no quieren desarrollar un espíritu guerrero, un corazón de acero, no quieren hacerlo. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, entrarán a esa tierra. ¿Por qué? Porque dijo: estos sí, estos me creen, estos saben que el camino no es fácil, pero no dudan, perseveran, no se dejan llevar por el estado de ánimo, no se dejan llevar por el clima, no se dejan llevar por las crisis que alrededor se pueden enfrentar, no dejan que el desierto los gobierne, están dispuestos a sacar Egipto de sus corazones. Sacar Egipto de sus corazones. Eso fue lo que Dios intentó hacer en el desierto con el pueblo de Israel. ¿Qué hay de Egipto en tu corazón? ¿Qué mentalidad de esclavo todavía hay en tu corazón? Vamos, llénate de las promesas de Dios, alimentalas hasta el punto en que sea una realidad en tu vida, hasta que las evidencies con los pasos de fe que das. Ahora, lo primero, vi el futuro con esperanza. Pero entonces uno diría, porque miren, no les voy a negar, la primera vez que yo leí ese texto, cuando Dios le dice no van a entrar, solo Josué y Caleb, pero los voy a tener aquí. No les dijo exactamente a los 40 años, dijo, pero hasta que toda esta generación muera, no van a entrar. Y yo me imagino a Josué haciendo cuentas. No sé cuánto le dio la cuenta. Todos sabemos cuántos años duraron en el desierto. Pero cuando yo leí por primera vez este pasaje, yo dije: ¿cómo Josué y Caleb no se desalentaron? ¿Cómo Josué y Caleb no dijeron: no, suerte Dios, es de la forma en que nos premias, que te creemos, que confiamos en ti? No, pues me siento halagado, Señor. No. ¿Saben por qué? Porque vieron una oportunidad en el desierto. ¿Cuántas veces tú ves oportunidades en tus desiertos, en tus obstáculos, en la oposición? Joven, la oposición, la dificultad, la adversidad, la persecución, lo único que Dios pretende en tu vida, al permitir que ese sea el camino que atravieses, es formar un corazón de guerrero, que no desmaya, que no se cansa, que persevera hasta el final, que resiste la prueba, que no duda, que nada lo puede quebrar, que nada lo hace desistir. Eso es lo que Dios quiere forjar en ti, joven. Y eso era lo que quería, y eso lo entendieron ellos, porque dijeron: Dios lo va a hacer, si Dios no lo prometió, lo va a hacer. Y tal vez en su humanidad, tal vez enfrentaron muchas luchas mentales, muchas dificultades, tal vez dijeron: Dios, por culpa de esta gente voy a estar aquí tantos años. Pero ellos no se quedaron en esa condición, lamentando su condición, lamentando su desierto, lamentando sus promesas en espera, lamentando lo que todavía no tenían. Y tú dirás: Johanna, pero es que mi desierto no lleva 1 mes, 2 meses, lleva 1 año, lleva 2 años. No sé si te suena alentador, pero el desierto de ellos duró 40 años. No creo que Dios te tenga 40 años en espera. De hecho, la mayoría de las esperas en la Biblia son de muchísimos años. Jacob tuvo que esperar 7 años por su esposa, viéndola ahí de frente. Abraham, hasta los 100 años, ver la promesa hecha real. El segundo aspecto que había en el corazón de Josué, y eso está en Éxodo 17. Éxodo 17, que es donde les decía yo, el libro de Éxodo, donde aparece por primera vez el pueblo de Israel. Éxodo 10, aparece por primera vez Josué. Éxodo 17, el verso 8 dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Y mira, esto tiene una lección hermosísima, poderosa. Dice, en primer lugar, ¿qué significa? El segundo aspecto de Josué: un corazón que sabía obedecer. Un corazón que sabía obedecer. Dios no le entregó la tierra prometida, Dios no le entregó a Josué todo eso que él le había prometido desde Abraham hasta conocer su corazón.
hasta evidenciar su corazón, hasta que Josué pasara la prueba. ¿Sabes? Hoy en día hay jóvenes que primero quieren atrapar el mundo entero y luego aprender a obedecer. Que primero quieren las batallas y dicen, yo puedo. Sí, pero Dios es al revés. Porque a Josué, cuando lo puso a liderar, cuando lo puso a conquistar, los 31 reyes que conquistó bajo liderazgo de él, el pueblo de Israel, 31 pueblos derribó, más fuertes que él. Antes de eso lo puso bajo un líder. Y estos dos aspectos que voy a hablar, ya hablé del primero, tenía un corazón que sabe obedecer, los desarrolló con Moisés. Moisés le dijo, ve y peleas. Y pónganme atención lo hermoso de esto. Miren, dice la Biblia ahí en lo que acabo de leer, que cuando Moisés levantaba sus manos tenía la victoria. Pero cuando la victoria dependió de Josué. Por favor, alguien me responde ahí en las redes. ¿La victoria dependía de Josué? No, la victoria dependió de Moisés. Porque la unción la tenía Moisés. Porque el favor, el respaldo, la bendición la tenía Moisés. Joven, hasta que no te asegures que tienes un corazón que sabe obedecer a las personas que Dios ha puesto sobre ti, para guiarte, para conducirte, para liderarte, para formarte, hasta que no se desarrolle ese corazón, no pretendas que Dios te dé ciudades, que Dios te dé naciones, que Dios te lleve a vencer pueblos enteros. Así de sencillo. Solamente fue una batalla la que libró, hablando de las batallas del ejército de Israel, la que libró al mando de Moisés, pero fue suficiente. Fue suficiente para que Josué se diera cuenta, el favor no lo tengo yo. O sea, yo puedo ser el aguerrido, yo puedo ser el ducho, yo puedo tener las mejores estrategias, yo puedo tener los mejores talentos, yo puedo tener, mejor dicho, yo estoy listo, yo tengo la juventud que este Moisés no tiene, yo tengo tanto talento que este no tiene. Él no se enfocó en eso, él supo identificar que el favor lo tenía por el viejito Moisés. ¿De quiénes te estás dejando liderar? Asegúrate que quienes lideren, asegúrate que quienes bajo la cobertura de quien estés tengan la unción de Dios, porque eso va a garantizar la victoria. Eso va a garantizar tu victoria. Tenía un corazón que sabía obedecer, un corazón que sabía sujetarse. Y uno diría, mira, uno ve varios versos y con eso voy al tercero, el último. Hambre de ver lo mejor de Dios. Hambre de ver lo mejor de Dios. Hambre. Yo no sé si ustedes han visto Animal Planet, Nat Geo, todos esos canales cuando muestran felinos, sobre todo felinos, y entonces normalmente es narrado por un español y dice cómo acecha la presa. Y uno ve y uno dice, ay, qué tristeza, hay una cabrita ahí lejos o hay un venado de lejos y está acechando ese león, está acechando ese tigre, está acechando a esa cierva, está acechando a ese venadito y lo va a atacar, lo va a matar. Y no sé si lo has visto, yo lo he visto, cómo llegan y acechando. Tenía hambre. Josué tenía hambre, pero hambre de lo correcto. Si tú no tienes hambre de ver la gloria de Dios, no vas a tener ganas de permanecer en el desierto, no vas a tener fuerzas, no te vas a esforzar, no vas a ser responsable, vas a alimentar la pereza, vas a decaer, vas a desanimarte, vas a desistir. Y como digo, y esto lo uno al primero, porque uno diría, el Josué era un lambezuelas, esos que les gusta estar así. Pues sí, no, o más bien no. Dice el capítulo 24 de Éxodo, porque estamos viendo Éxodo 24, el mismo Éxodo, pero entonces vamos al capítulo 24. Dice el versículo 12:
Porque es que me toca parte por parte. Dice el versículo 12: luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí, te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Y entonces, claro, él ahí como borrego, ¿no? Y uno dice: ay, el pendejo, el Por eso les decía en el segundo punto: asegúrate de que la persona a la que sigas tenga la unción de Dios, porque entonces no serás un simple lambezuelas. Dios te está formando, Dios te está procesando para cuando llegue tu hora, tu momento, tu estrellato a la fama. Entonces dice él más adelante en los versículos y dio instrucciones, que eso fue cuando lo del becerro y todo, dio instrucciones. Y dice el versículo 18: entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. 40 días, 40 noches. Todos sabemos que cuando Moisés sube al monte y se encuentra con Dios, estaba solito el amigo. Pero ¿cómo así? Había salido con el ayudante Josué. ¿Dónde se quedó Josué? En la mitad de la montaña. ¿Haciendo qué? Pues nada, aguantando frío, aguantando hambre. No sabemos qué más cosas podía estar haciendo Josué. Pero ¿qué evidenciaba eso el corazón de Josué? Yo quiero estar ahí, yo no me quiero perder una. Yo quiero crecer, yo quiero ser el primero que reciba el mensaje que Dios le dio a Moisés. Yo quiero estar ahí listo por si Dios se quiere revelar no solamente a Moisés sino a mí. Yo quiero estar disponible. Ese hombre, desde que le dieron a reconocer la tierra, dijo: esto yo no me lo quiero perder, no me lo quiero perder. Ese entusiasmo de Josué es lo que tú necesitas para vivir y para alcanzar tus sueños y para conquistar esas promesas de Dios. No seas pasivo. Él tomó decisiones y eso le implicó sacrificar. Allá puedes decir: ¿qué necesidad tengo de subir al monte con él? ¿Qué necesidad tengo? No me va a necesitar al fin y al cabo. Y de hecho en el versículo más adelante, en el capítulo 32, porque ahí Dios le da instrucciones a Moisés y le dice un montón de cosas. Y en el capítulo 32, cuando ya va a bajar, el capítulo 32, el versículo 17, cuando ya empieza a bajar Moisés, ¿no? Con las tablas. Dice: cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó Moisés: parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, oigo sonidos de celebración. Y ahí podemos ver a Josué detrás. ¿Sí? Son evidencias. Y el capítulo 33, el verso 11, dice: dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Qué lindo, qué hermoso. Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Tú lo sabes cuando hablas con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Qué hacía el bobo allá parado en la carpa? Esperando su oportunidad. Tenía hambre. ¿Tú tienes hambre? Que se te note. ¿Pero hambre de qué? Del plan de Dios, de ver la gloria de Dios. Él sabía, él quería la unción que tenía Moisés. Él dijo: cuando yo estaba peleando, no era mi talento, no era mi habilidad, era cuando Moisés levantaba sus manos, que esto como que me iba bien. Yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces Josué nos enfocó en: ¿cuándo vamos a ir a tierra prometida? ¿Y cuándo me vas a dar mi promesa? ¿Y cuándo vas a cumplir lo que me prometiste? No, él se enfocó en prepararse, en prepararse. Aquí estoy, Dios, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tienes que hacer conmigo para ver realidad ese sueño, para ver realidad esa promesa? Esos son los jóvenes que Dios está buscando. ¿Y cuál fue el resultado? Hermoso el resultado. Y ese está en Números 27. En Números 27. Ya estoy acabando. Números 27 dice: 27 del verso 18. ¿Qué fue lo que sucedió? Todos sabemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios encargó a alguien. Le dijo: quiero que unjas. ¿A quién? El verso 18 del capítulo 27. El Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, es en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él, preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad, qué hermoso, de Israel lo obedezca. Lo que él había sembrado
iba a cosechar. Josué sembró obediencia y sujeción. Josué sembró servicio. Josué sembró compromiso. Josué sembró hambre y eso cosechó. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Y así como Dios le dijo que hiciera, así Moisés lo hizo. De hecho, en Deuteronomio, el último capítulo, le dice: Dios alienta a Josué, porque lo que va a hacer Josué es grande. No es que tú derribaste una nación, Amalek, cuando peleó, pero este va a derribar 31 reinos, naciones, por estas características. Y en Josué, una de las batallas más épicas, que tal vez por muchos años no se pudieron responder y decían: ay, ¿será que eso sí sucedió? ¿Eso sí será verdad o será mentira? La batalla en Gabaón. Josué, Josué capítulo 10, el versículo 7. Ya Josué estaba al mando, ya era el líder. Y es que cuando entró a la tierra de Israel, solo una nación la derribó Dios solito. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ellos solamente tuvieron que cantar, adorar al Señor. Obviamente eso tiene gran poder y repercusión, que fue Jericó. Pero de ahí para adelante, ¿qué les tocaba? A trabajar, a remangarnos, puso al pueblo. Vamos a meterle la toda. Y ahí estaba Josué día tras día. No, una nación más. No, una nación más. No. Y estaba presentándose con los ejércitos del sur. Y entre ellos estaban Gabaón y que estaban los amorreos. Y dice el versículo 12 del capítulo 10: el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel. Dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón. Y a mí me estremece, porque Josué vio que estaba anocheciendo, o pensó: va a anochecer y todos los que quiero matar no los he podido matar. Él no pensó en: estoy cansado, ay, necesito descansar, no, esto ha sido muy duro, esta batalla, no, yo me merezco descansar. Él tenía su mirada en las promesas. Él dijo: quiero dar hasta la última gota de mi sudor, quiero lo que sea necesario. Y por favor, Dios, dame la oportunidad, dice. Y la luna, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Qué hicieron esos 40 años en el desierto en Josué? Lo que sucede con un perro cuando lo amarran. Escribe qué sucede con un perro cuando dura días, años amarrado. ¿Qué sucede con un perro cuando lo amarran? A la hora de que lo suelten, ataca. Eso desarrolló Dios en el corazón de Josué. Hambre, insatisfacción santa, hasta no ver, no desmayar, no descansar, no rendirse, no claudicar, hasta ver realidad las promesas de Dios. Cueste lo que cueste, porque lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y le voy a demostrar con mi vida, y le voy a demostrar con mis fuerzas, y le voy a demostrar con los mejores años de mi vida, que le confío en Él, que creo en Él, y que tiene todo de mí para que eso se haga realidad. Lo que Él me ha prometido, lucharé hasta la misma muerte por verlo hecho realidad. Ese espíritu está en ti, vamos. Esos son los jóvenes que Dios está buscando. Jóvenes aguerridos, jóvenes esforzados, jóvenes que no dicen: es que me toca muy duro en la universidad, es que me toca trasnochar mucho. No, es que esta vaina de esperar el tiempo de Dios a que aparezca el hombre o la mujer de mi vida, no, esta vaina está muy difícil. No, esto es imposible. No, es que eso llegar a ser un empresario, no, es que eso llegar, no, esa vaina, eso solamente los que tienen estrella. No, esos son los que tienen influencia. No. Y recuerda estas palabras: aunque eres la nación más pequeña,
te pondré sobre las demás, porque me crees, porque confías en mí, porque con tu vida me demuestras. Y qué corazón de acero de Josué, qué guerrero incansable. Los ayudantes se van a decirle: ya, Josué, o sea, párela, ya, o sea, ya es la intensidad. No, Señor, si te place, quiero conquistar más, quiero ir por más. Este es un corazón esforzado y diligente. Oh Señor, oro por esos jóvenes. Yo te invito a que cierres tus ojos. Permítele al Señor que Él forme un corazón de hierro. Permítele al Señor que forme un corazón inquebrantable. En vez de huir de la dificultad del desierto, en vez de quejarte como lo hizo el pueblo de Israel, en vez de enfocarte en los obstáculos gigantes que tengas que enfrentar, en lo que no ves durante todo este tiempo, ¿por qué no te enfocas en las promesas que Dios te ha dado? ¿Por qué no miras con esperanza al futuro? ¿Por qué no obedeces a esas personas que Dios ha puesto, que te ayudan, que te guíen, que te pueden conducir hacia ese camino que necesitas trazarte? Oh Espíritu Santo, yo oro por esta generación, oro por cada joven que me está escuchando. Oro, Espíritu de Dios, porque tú despiertes en ellos un hambre por ti primeramente, así como lo hiciste en Josué. Oh Señor, Josué no solamente era el que buscaba el favor de Moisés, no, él iba más allá. Él buscaba tu favor, él buscaba esa unción que tenía Moisés. Él estaba dispuesto a sacrificarse, a trasnochar, a madrugar, a hacer lo que tuviese necesidad de hacer, con tal de verte a ti, con tal de ver tu favor, con tal de ver el cumplimiento de las promesas. Que a pesar de que lo hiciste esperar 40 años, no se desanimó, no claudicó, perseveró, siguió esforzándose. Hizo lo suyo, Dios, hizo lo suyo. Vamos, Señor, yo oro porque lo hagas en cada joven allí que estás escuchando en casa. Porque no levantas tus manos, dile: Señor, yo quiero ser aquellos como Josué que hacen historia, aquellos, Espíritu Santo, que tú vas a usar para revolucionar mi generación con tu poder, con tu unción, Señor. Yo quiero ser, Señor, ese instrumento para que se cumplan tus promesas, para que el reino de los cielos se establezca en esta tierra. Dile: Señor, aquí estoy dispuesto. Perdona mi pereza, perdona por justificar mi parsimonia, perdona por justificar mi letargo, mi quietud, mi pasividad. Ayúdame, Señor, ayúdame a buscar tu gloria. Lléname de esa unción, lléname de ese poder, de ese entusiasmo, de esa fuerza que no se debilita, que no se amedrenta, que ante los gigantes y ante la dificultad, Señor, no desiste, sino que avanza, que enfrenta, que camina con ese espíritu, con esa hambre de ir y conquistar cada promesa que tú me has dado. Vamos, dile eso al Señor. Oh, perdóname por dudar.